Buenas, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy me gustaría presentarles otro sistema sensorial muy importante en insectos, como es la mecanorecepción. Y para hablar de este nuevo sistema, continúo con la línea de los anteriores, partiendo de una aproximación morfológica funcional, considerando que existen sencillas mecanoreceptivas como las que se pueden representar en esta imagen. Eh, este tipo de sencillas van a ser un sensado mecánico de la información del entorno, es decir, poder ser sensibles a cambios de presión del entorno, ya sea del medio aéreo, de alguna presión que se ejerza sobre un, un sustrato sólido, el efecto mismo de la gravedad, las vibraciones por sustrato o por un medio elástico como es el aire, y también habrá fuerzas internas generadas por músculos o por la posición misma del insecto, o sea, lo que se denomina propiocepción. Cuando hablamos de una sencilla mecanoreceptiva o de un pelo sensorial mecanoreceptivo, volvemos a hablar de estructuras que ya estuvimos mencionando en clases previas, por ejemplo, la sencilla quimiosensorial de contacto, las gustativas. Recuerden que habíamos mencionado que ya se vislumbraba de manera mucho más notoria la presencia de un escolopalo, un recubrimiento de cutícula que rodea a las terminales dendríticas de las neuronas receptivas, y en el caso de los pelos mecanoreceptivos, es bastante frecuente de observar que estas terminales dendríticas rodeadas de una delgada capa de cutícula se ven apoyadas en la estructura de la evaginación, o sea, en la sencilia misma, en la base misma de la estructura cuticular de ese pelo, que a diferencia del quimioreceptivo olfativo y del quimioreceptivo por contacto, no posee poros, eso es muy importante, y que es bastante frecuente de observar en estas estructuras que esté acompañado por una estructura que rodea proteica, o sea, se puede encontrar proteínas elásticas como es la resilina, que puede generar alguna deformidad que rápidamente puede volver a su estado inicial. Eso es producido por células accesorias, como son las células tormógenas, que las podemos ver en este diseño. Es decir, tenemos un pelo receptivo, que acá no vemos la estructura completa, vemos sí la sencilia, que no posee poros, y en la base de la misma vemos las terminales dendríticas que hacen contacto directo con la sencilia a través del escolopalo o la cutícula que lo rodea. Alrededor podemos ver una suspensión de fibras y que estas estructuras pueden contener habitualmente proteínas que cambian rápidamente la elasticidad, como la resilina. Acá tenemos un caso de pelo mecanoreceptivo, en donde podemos ver, primero, que esta sencilia no presenta ningún poro conspicuo. Segundo, esto es uno de las tantas sencilias mecanoreceptivas, pero fíjense que tiene como un desplazamiento hacia un lateral de la fosa donde está ubicada, y precisamente de ese desplazamiento lo que muestra en algún sentido es la dirección preferida de pliegue de ese pelo, producto de alguna presión,
como podemos ver en estas dos imágenes. Fíjense que acá el pelo está erecto y acá se está moviendo en una dirección preferida que va en dirección hacia el lado de esta fosa. Lo que podemos ver en el interior de esta sencilia es la o las terminales dendríticas recubiertas del escolopalo y que cuenta también con células de cobertura en la parte superior. Estas células de cobertura van a poder cambiar algún tipo van a deformarse con la presión misma de este pelo que se mueve hacia el costado, que junto con la cutícula flexible del entorno van a hacer presión sobre la parte apical de la dendrita y eso va a generar una estimulación directa sobre la neurona sensorial. Es decir, la deformación del pelo genera un cambio en la presión de la cutícula flexible que está ubicado en la base del pelo y de la célula cobertora que va a promover una excitación en la parte terminal de la dendrita sensorial. ¿Dónde encontramos pelos mecanorreceptivos? Que por ejemplo son sensibles a gravedad o a posición del individuo, y los encontramos en muchas zonas de articulación. Por ejemplo, pelos mecanorreceptivos en lo que se denomina la nuca de los insectos, o sea, la unión entre la cabeza y el tórax, en las articulaciones de las patas, también hay abundantes en la zona de contacto entre el tórax y el abdomen. Cuando nos referimos a este tipo de pelos mecanorreceptivos, vemos que hay diferentes tipos de respuestas fisiológicas. Es decir, cuando un pelo se deforma producto de haber entrado en contacto directo con una superficie sólida, muchos de estos pelos tienen una respuesta que se denomina fásica, o mejor dicho, más que el pelo, las neuronas sensoriales que se encuentran en el interior de la sencilia pueden responder frente a esa deformación de forma rápida, de forma fásica, como se visualiza acá. Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de respuesta que es habitual, por ejemplo, en zonas de unión entre la parte posterior de la cabeza y la parte anterior del tórax, en donde se pueden encontrar penachos pilosos que hacen contacto entre las dos partes del cuerpo producto del movimiento y puedan generar respuestas complejas como la que se visualiza acá, que es una respuesta fasicotónica, es decir, una respuesta rápida con una alta tasa de disparos al principio y luego esa respuesta se sostiene en el tiempo mientras dure el contacto entre esas dos partes. Y como siempre volvemos a ver un fenómeno también de adaptación sensorial en donde la tasa de frecuencia al inicio de la estimulación es mucho más alta que al final. Otro tipo de sencillas mecanorreceptoras son las que se denominan campaniformes. Es decir, en vez de ser una estructura pilosa, tenemos simplemente una estructura, una sencilia que tiene forma de plato, sin poros, que puede ser sensible a movimientos musculares o movimientos de estiramiento. Acá tenemos un detalle de este tipo de sencillas campaniformes, en donde vemos la superficie cuticular externa sin poros y que entra en contacto casi directo con lo que serían las terminales dendríticas
de las neuronas sensoriales. Estas terminales dendríticas están rodeadas por escolopalo y hacia sus laterales, en la parte más apical, podemos visualizar una cutícula fibrosa, fácilmente deformable, y esto es muy frecuente de observar en áreas de estiramiento corporal como pueden ser en la base de las alas o en las alas deformadas posteriores que presentan los dípteros como son los halterios. Aquí tenemos un ejemplo de dónde estarían ubicadas estas sencillas campaniformes en la base de las alas. Este es el par de alas de los ortópteros, los cuales vimos en detalle cuando evaluamos actividad locomotora, cuando vimos cómo es los movimientos oscilatorios durante el vuelo, y precisamente en estas zonas, en las bases de las alas anterior y posterior, encontramos un área de sencillas campaniformes que precisamente se corresponde el movimiento o la excitación de las mismas con los movimientos de elevación y descenso de las alas. Es decir, ocurren potenciales generadores en esas sencillas campaniformes en cada uno de los movimientos alares, fundamentalmente cuando ocurre la elevación, o sea, cuando se produce la elevación de las alas. Otro tipo de estructura mecanoreceptiva es lo que se denomina a aquellos órganos que son sensibles a diferencias de presión, fundamentalmente diferencias de presión en el medio aéreo. Este tipo de estructuras son similares o de alguna manera lo son como estructuras timpánicas. Y para eso es bueno hacer como un repaso de lo que acabamos de ver. Arrancamos con un pelo mecanoreceptivo, es decir, una evaginación cuticular sin poros que al deformarse genera una deformación sobre la parte apical de las células de la cutícula y de unas células accesorias. También actúa sobre la cutícula flexible y eso va a generar un cambio sobre la parte apical de las terminales dendríticas rodeadas por escolopalo que genera un potencial generador. Si nos vamos un poco más adentro encontramos una sencilia con estructura de botón o de base cuticular mínimamente engrosada sin poros como son las sencillas campaniformes que son muy conspicuas en la base de las alas en movimientos de alta frecuencia. Y acá tenemos una estructura, como esto el órgano cordotonal, en donde esta misma estructura está como más metida hacia el interior del organismo. Vemos en una superficie cuticular, luego la monocapa epitelial, y posteriormente sí ya encontramos una célula anexa que al recibir una diferencia de presión producto de que esta estructura cuticular vibra, va a generar una vibración sobre el sustrato y esto va a terminar afectando toda esta estructura sensorial, donde acá podemos visualizar las terminales dendríticas de las neuronas sensoriales mecanoreceptivas, rodeadas por el escolopalo. Por lo tanto, para poder entender este tipo de fenómenos en donde una estructura
medianamente rígida como es la cutícula, plana y homogénea, puede comenzar a vibrar producto de oscilaciones, de fluctuaciones en el medio aéreo o acuático, tenemos que dar una mínima introducción de lo que es el sonido. Hablar de sonido es hablar de una transmisión por medio elástico promovida por vibración de moléculas en el medio elástico que estemos hablando. Esta transmisión del medio elástico de moléculas que están vibrando genera cambios de presión de las moléculas de aire. Y la mejor manera de entender esto es este ejemplo que se representa acá. Imagínense que esto es una vara de madera y en esta vara hay colgado hilos y en la base de este hilo hay unas pelotitas, todos de igual tamaño, peso y distancia entre ellas. Agarro una de las bolitas, la muevo y la suelto. Al soltarla, esta bolita va a hacer impacto sobre la siguiente, esta sobre esta sobre esta, y así sucesivamente. Por lo tanto, en un momento posterior, lo que voy a visualizar es que algunas áreas de ese entorno, las bolitas van a estar bastante juntas, en otras van a estar bastante separadas, y así sucesivamente. Eso es lo que va a formar una onda alternativa que se va propagando en un frente de emisión a la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido precisamente va a depender del medio elástico donde tenga lugar. Mientras la velocidad del sonido en un medio aéreo va a 340 metros por segundo, es mucho mayor en un medio elástico como el agua, es a 1400 metros por segundo. Entonces, con eso en mente, podemos imaginarnos que existen estructuras de membranas medianamente rígidas pero delgadas que pueden deformarse producto de la vibración de moléculas de aire, producto de diferencias de presión del medio aéreo sobre esta estructura plana que podríamos definirla como tímpano. Por lo tanto, el sonido recibido por cualquier parte del cuerpo que pueda ser deformada puede ser una información muy valiosa desde el punto de vista de mecanorrecepción. Y de hecho encontramos en los insectos que, a pesar de tener un tamaño muy pequeño, encuentran estructuras de membranas cuticulares planas y homogéneas que pueden ser receptivas a estos cambios de presión o de vibración de las moléculas de aire. Un ejemplo muy estudiado es el ejemplo del órgano timpánico o cordotonal, el locusta. Acá tenemos una especie de langosta como es Oedipoda, que presenta precisamente una estructura timpánica con una cámara correspondiente entre lo que sería el tórax y el abdomen. Precisamente en la unión entre ambos se puede ver una capa cuticular homogénea y plana que incluso presenta en la parte interna una cámara. Esta estructura de membrana, que la podemos ver en más detalle en esta representación, presenta por un lado una estructura cuticular que tiene distintos grosores, de allí los distintos colores que podemos visualizar acá, y esos distintos grosores de ese parche, de esa membrana cuticular, va a generar, cuando haga impacto las partículas de aire sobre ella, una vibración diferencial dependiendo en el grosor de esta membrana. Por otro lado, esto está acompañado internamente por terminales
nerviosas organizadas en forma de una estructura campaniforme, como se ve más o menos en este diseño. Lo que podemos ver acá es, por un lado, lo que es el nervio auditivo y una estructura ganglionar, y todas estas flechas que vemos acá serían las estructuras o las encilias mecanorreceptivas que van a apoyarse en distintas áreas de esta estructura timpánica. Esta estructura organizada de mecanorreceptores en forma de campana en langosta se denomina el órgano de Müller. Y fue muy estudiado desde el punto de vista electrofisiológico, eligiendo distintas poblaciones de neuronas sensoriales y sus respuestas. Es decir, cada una de estas regiones se corresponden con neuronas sensoriales mecanorreceptivas y a través de estudios electrofisiológicos donde fue posible introducir un electrodo en cada una de estas regiones, se pudo caracterizar la sensibilidad de estas distintas regiones del órgano del Müller. Y ahora es importante que entendamos, esta representación gráfica para poder analizar la sensibilidad de estas células receptivas en el campo acústico. Y lo que vemos en este gráfico es que en el eje de las abscisas vemos la frecuencia de sonido, es decir, presentamos una estimulación que cambia lo que se llama el campo de la frecuencia. Y por otro lado, en el eje de las ordenadas, lo que tenemos es la intensidad del sonido. La frecuencia de sonido en este gráfico se está expresando en kilohertz y la intensidad del sonido en este eje se está expresando en decibeles. Por lo tanto, si yo quiero estudiar una neurona sensorial mecanorreceptiva de una zona determinada del órgano de Müller, primero lo que voy a hacer es fijar una determinada estimulación en el campo de las frecuencias, o sea, mantener constante una frecuencia e ir aumentando la intensidad del sonido, es decir, voy a ir aumentando la energía que le voy dando con la misma frecuencia. Y a partir de ahí visualizar cuál es el valor mínimo de intensidad en donde esa neurona responde. Una vez que lo tengo definido, cambio de frecuencia y hago lo mismo. Empiezo a aumentar en el campo de la intensidad a ver cuál es el valor mínimo en que responde. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que voy a terminar obteniendo son curvas de sensibilidad de cada una de estas áreas que están definidas por las distintas letras. Y fíjense que cada una de estas funciones va a tener como un mínimo de valor de intensidad. Y lo que me está diciendo es que en esta región de neuronas mecanorreceptivas D hay un máximo de sensibilidad para alrededor de 12-13 kHz, y ahí hay que aplicar la mínima intensidad de sonido posible. Esa sería la máxima sensibilidad. Por encima de esa frecuencia y por debajo, la sensibilidad de ese grupo de neuronas sensoriales disminuye. Me focalizo en otro grupo de neuronas sensoriales del órgano de Müller y veo otro valle, o sea, otro mínimo que me está diciendo que en la frecuencia de alrededor de 3-4 kHz, yo obtengo un mínimo de intensidad que ya no es
de un valor de 40 decibeles, sino de aproximadamente 50. Por debajo y por encima de esas frecuencias voy a tener menor sensibilidad. Y así sucesivamente. Es decir, lo que me está mostrando este gráfico son las curvas de sensibilidad de las distintas poblaciones de neuronas sensoriales mecanorreceptivas ubicadas en distintas áreas del órgano del neurón. Y cada una de ellas presenta mínimos diferentes en términos de frecuencia y requieren un mínimo de intensidad sonora para cada uno de estos casos. Esto es una manera de definir la sensibilidad de una estructura sensible en el campo acústico. Otro tipo de sistema de órgano auditivo muy estudiado es otro modelo de ortóptera, que son los grillos. Los grillos cuentan con una estructura timpánica que, en vez de estar entre el tórax y el abdomen, está ubicada en el primer par de patas delanteras. En el primer par de patas hay una estructura de membrana cuticular homogénea y en la parte interna se observan cámaras capaces de poder movilizar esta propagación de la vibración. Precisamente también encontramos células receptivas, sensibles a distintas características en el campo acústico. Y lo que tiene de interesante el modelo de Grillo es que, más allá de que cuenta con dos estructuras, dos tímpanos, uno en cada pata delantera, que pueden ser sensibles a captar diferencias de presión o la velocidad de las partículas del aire que llegan hacia esa membrana timpánica, es que existe una conectividad de cámaras aéreas entre el tímpano de la pata anterior derecha con la pata anterior izquierda. No solo eso, sino que estas conectividades del lado ipsi al lado contralateral están además conectadas por vías del sistema traqueal con el primer par de espiráculos torácicos. Por lo tanto, toda esta propagación de partículas que puede estar vibrando en el interior de este sistema de tuberías aéreas puede llegar por distintas vías y puede dar información más fina en términos de dirección de fuente de estimulación. A ver si con este esquema esto se puede entender un poco mejor. Acá tenemos la estructura timpánica en las patas delanteras del grillo, que están conectadas entre sí por un sistema de tuberías aéreas, pero a su vez están conectadas al primer par de espiráculos anteriores. Por lo tanto, acá se termina de armar como una estructura tubular aérea en forma de H. Y esto tiene sus ventajas en términos de direccionalidad de la fuente de estimulación. Lo que vemos en este esquema es una representación esquemática de lo que se representa acá. Es decir, acá tenemos lo que sería el tímpano de izquierdo, y acá tenemos el tímpano derecho. Si la fuente de estimulación viene del lado izquierdo, el sonido va a ser primero impacto sobre la estructura timpánica de la pata izquierda, pero también es posible que el sonido pueda llegar a través del espiráculo izquierdo más cercano al tímpano izquierdo, puede llegar de manera más demorada al espiráculo derecho y llegar al sistema de tuberías aéreas a la
membrana timpánica, pero por el lado interno, como el otro espiráculo, y lo mismo puede ocurrir con la información que va a llegar demorada a través de la vibración del tímpano derecho. Por lo tanto, este tipo de movimientos de flujo de aire, o mejor dicho, de diferencia de presión de aire o de velocidad de las partículas de aire, van a generar un impacto diferencial que van a poder, si el sistema lo permite, afinar mejor la direccionalidad de la fuente de estimulación. Y para eso les recuerdo la introducción que dimos en sistema sensorial, en donde podíamos ver el ejemplo de un filtro pasabandas. En ese caso, lo que hablábamos de un filtro pasabandas, se tomaba el modelo de grillo, en donde una grillo hembra amarrada por el tórax a todo un aparato, un dispositivo, en donde el grillo hembra puede caminar sobre una gran esfera, que cada paso que da, la esfera, producto de que está conectada a un servomecanismo, va a generar un movimiento compensatorio que le da la impresión al animal de que puede ir caminando hacia una fuente de estimulación. Esta esfera se va moviendo, generando un cambio en el movimiento. Hay distintos sistemas para medir el movimiento, haciendo que el animal crea que está caminando y dirigiéndose a una fuente de estimulación. Estas fuentes de estimulación serían un parlante que está ubicado a la izquierda y otro parlante que está ubicado a la derecha, y de manera alternada se puede ofrecer un determinado estímulo sonoro en donde el animal se orientará hacia la fuente de estimulación y podrá empezar a caminar o no. Eso se puede filmar y se puede registrar por computadora para ver cuáles son las claves sonoras que atraen o rechazan o generan ningún tipo de estimulación sobre el animal. Y es el ejemplo concreto que vimos en esa primera clase introductoria de sistemas sensoriales, en donde el grillo hembra se orienta a un sonido que intenta representar el canto del macho. El canto del macho se hace a partir de una fricción de las alas esclerotizadas que tienen una forma cerrada y que generan un canto que tiene una muy definida cantidad de sílabas por unidad de tiempo. Y la orientación del grillo hembra en este dispositivo lo podemos ver en este gráfico. En este gráfico se representa en el eje de las abscisas las distintas frecuencias de silabeo, es decir, estas cositas negras que ustedes ven acá representa una sílaba que tiene una determinada energía. Y esa energía se va repitiendo con intervalos intersilábicos. En un determinado intervalo de frecuencias, la aproximación del grillo hembra hacia la fuente de estimulación que simularía el canto del macho es como óptimo, o sea, el grillo hembra se orienta hacia el parlante y comienza a caminar. Y lo que podemos ver es que hay un intervalo de frecuencias de silabeos por unidad de tiempo en donde la orientación es eficiente. Cuando cambia la frecuencia, en este caso, en este eje está disminuyendo la frecuencia hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo acá está aumentando la frecuencia. Es decir, para altas frecuencias y para bajas frecuencias hay una menor orientación hacia la fuente de estimulación. Es decir,
el sistema auditivo del grillo hembra presenta un filtro pasabandas que se orienta siempre y cuando el canto, ya sea original o artificial, como en este caso, esté dentro de un intervalo de frecuencias. Y con esto en mente se hicieron una cantidad de estudios en donde incluso se pudo evaluar cómo se va procesando esta información mecanorreceptiva. Como les dije anteriormente, distintos insectos presentan estructuras timpánicas en distintas partes del cuerpo y además estas estructuras timpánicas van a proyectar neuronas sensoriales mecanorreceptivas hacia el sistema nervioso central, que en este caso, el sistema nervioso central donde inicia el procesamiento, son algún ganglio de la cadena nerviosa, de la cadena ventral, que por ejemplo en este acrílido se da en el ganglio metatoráxico y cuenta con un tímpano en la zona ventral entre el tórax y el abdomen. Este tetigónido que presenta una estructura timpánica en la antena, se proyectan las neuronas sensoriales mecanorreceptivas en el ganglio protoráxico, en el caso del mántido, ubicado ventralmente en el abdomen, vemos que está la proyección de estas neuronas sensoriales está en el ganglio metatoráxico y específicamente en el grillo, que es el modelo que vamos a avanzar ahora, su estructura timpánica está en las patas anteriores y se proyectan estas neuronas sensoriales al ganglio protoráxico. Cuando vemos entonces el ganglio protoráxico de los grillos, podemos visualizar que estas neuronas, que son, digamos, un centro de convergencia de neuronas sensoriales y las primeras interneuronas, o sea, interneuronas de primer orden, que comienzan a levantar, a procesar la información auditiva. Y en este caso estamos visualizando, por un lado, un ejemplo de lo que es el canto emitido, ya sea por el parlante o por un grillo macho, y acá la respuesta de estas interneuronas de primer orden, que se las denomina interneuronas OM1. La OM1, precisamente por la forma de OM que presentan, toma la señal y la distribuye en el ganglio protoráxico, cruzándola del lado opuesto del ganglio. Por lo tanto, si la fuente de estimulación viene de un lado, del lado ipsilateral, estas interneuronas se reproduce de manera casi perfecta con respecto al canto, con un mínimo de retardo, pero se puede ver que la cantidad de respuestas observadas, o sea, aumenta la tasa de disparos, luego disminuye, aumenta la tasa de disparos, luego disminuye. Cada una de estas conjuntos de tasa de disparos de la interneurona OM1 se corresponde con una sílaba producida por la fuente de estimulación. ¿Sí? Podemos ver esta correspondencia en cada una de estas respuestas. Sin embargo, del lado contralateral, es decir, del lado opuesto de donde viene la fuente de estimulación, llamémoslo si esto es izquierdo, esto será derecho, vemos que en realidad
la respuesta está amortiguada. No es que no hay respuesta, sino que en vez de ocurrir un fenómeno de depolarización y aumento de la tasa de disparos, hay un fenómeno de hiperpolarización donde se inhibe la respuesta. Entonces, esto es muy importante porque ya vemos que a nivel de un primer centro de procesamiento, que es en el ganglio protoráxico, ya comienza a haber una reproducción de la señal que es selectiva dependiendo la dirección de la misma. Se magnifica si es ipsilateral y se inhibe si es contralateral. Y esto fue muy bien estudiado de manera experimental. ¿En dónde? Acá, en este esquema, nuevamente tenemos al grillo hembra en esta esfera donde va a caminar o va a tener esa sensación de caminata dirigiéndose hacia el parlante izquierdo o el parlante derecho, y toda esta información de movimiento es registrada tanto por una cámara, que en este caso es una cámara infrarroja, o por los movimientos del servomecanismo que se registran en la computadora. Pero en paralelo a ello, lo que se hizo en este trabajo tan importante de un investigador alemán como fue Huber en los años 90, es que al haber identificado a estas neuronas, eran las neuronas, recuerden, estas neuronas OM toman la señal y de allí hay unas nuevas interneuronas que son las interneuronas AM1 que ya directamente se van a proyectar hacia el sistema nervioso central, o sea, van directamente al cerebro. Entonces, lo que hizo Huber en ese estudio es, al tener identificadas a las neuronas, interneuronas OM1 y a las interneuronas de segundo orden, las AM1, le agregó o le puso un electrodo a estas interneuronas AM1, fíjense que hay dos, una AM1 del lado izquierdo y otra AM1 del lado derecho, ambas se proyectan hacia la parte anterior del cerebro, y le presenta estimulación sonora, ya sea por el parlante izquierdo o el parlante derecho. Y lo que puede visualizar Huber en este estudio es no solo la respuesta locomotora direccional hacia el parlante correspondiente, sino la respuesta electrofisiológica de estas interneuronas. Entonces, lo que se puede ver en el primer ejemplo es que cuando el sonido sale del parlante izquierdo que reproduce la señal del macho, la hembra se orienta hacia el parlante izquierdo caminando virtualmente hacia él, y la interneurona AM1 vemos cómo la interneurona AM1 izquierda reproduce perfectamente la señal, como también la reproduce la OM1 del lado izquierdo, que no lo vemos en este caso. Entonces, vemos que un sonido del lado izquierdo, la hembra se orienta hacia el parlante izquierdo y la interneurona AM1 de segundo orden se orienta, tiene una respuesta que reproduce esa señal. Ahora, cuando veo el perfil de la AM1 derecha, es decir, a ver, continuando entonces. Entonces, ahora estábamos focalizándonos en el lado contralateral, o sea, la fuente de estimulación viene del lado izquierdo y ahora voy a evaluar cómo responde
la interneurona de segundo orden del lado opuesto, del lado derecho. Y cuando vemos cómo es la respuesta, podemos ver que acá la tasa de disparos es muchísimo menor que en el lado ipsilateral. Es decir, la respuesta de una interneurona de segundo orden tiene una tasa de disparos elevada y reproduce la señal recibida con mucho más intensidad que del lado contralateral. Por lo tanto, la información de dirección se va fortaleciendo y se va levantando en el sistema nervioso central. Lo interesante es que en otro experimento ahora el parlante se pone del lado derecho, es decir, la hembra se orienta caminando hacia el parlante derecho y vemos lo opuesto, vemos que en el AM1 derecho se reproduce la señal teniendo una alta tasa de disparos durante el momento en que se presenta cada una de las sílabas, y cuando comparamos el lado contralateral, en este caso ahora es el izquierdo, la tasa de disparos es mucho menor comparado con el lado correcto, el lado más cercano. Ahora Huber lo que hizo es presentarle una estimulación en donde el animal tuviera que dirigirse hacia el parlante izquierdo, pero al dirigirse hacia el parlante izquierdo, lo que hace es hacer una estimulación eléctrica sobre el lado izquierdo, de modo tal de generar una hiperpolarización de esa respuesta, de esa neurona. Eso lo que promueve es que esta neurona AM izquierda, en vez de tener esta respuesta, tiene una respuesta mucho más amortiguada, producto de esa hiperpolarización. Entonces, en términos de balance, si bien el lado derecho tiene una menor tasa de disparos, en relación con el otro que ha sido promovido una disminución en la respuesta, el balance va a hacer que el animal se oriente hacia el lado derecho a pesar que la estimulación viene del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se hiperpolarizó la neurona correspondiente al lado ipsilateral. Eso fue un experimento muy interesante que indica la importancia de procesar información direccional que sea consistente con la actividad, con la respuesta comportamental de orientación. Ahora lo que vemos, Huber siguió este trabajo y vio que las interneuronas de segundo orden, las AM1, se proyectan hacia el sistema nervioso central, o sea, al cerebro, y llegan a estar involucradas con otras interneuronas ya en el cerebro propiamente dicho, que él las define como BNC. Estas neuronas, como podrán ver, son muy arborescentes y pudo detectar no solo poder describir la morfología de varias de estas interneuronas cerebrales, sino de poder evaluar la respuesta de estas interneuronas frente al estímulo de los cantos de los machos, ya sea artificiales o reproducidos en las grabaciones. Lo que podíamos ver es que del lado ipsilateral la respuesta de las interneuronas AM1 es bastante fiel al estímulo auditivo que se está ofreciendo, y que las respuestas de estas interneuronas ya ubicadas en el cerebro
si bien responden en presencia del canto, no reproducen ya exactamente la señal. Entonces, lo que hizo Huber con esas interneuronas cerebrales es evaluar cómo responden frente a distintos intervalos de sílabas, o sea, frente a distintas frecuencias, dicho de otra manera, de silabeo. Y lo que él pudo identificar es que hay algunas neuronas, como podemos ver, esta neurona que vamos siguiendo a medida que va aumentando el intervalo entre sílabas, que responden para intervalos entre sílabas muy bajos, pero a medida que va aumentando el intervalo entre sílabas, las respuestas de esta interneurona BNC2B disminuye. Contrariamente a eso, podemos ver que esta interneurona BNC1, a medida que aumenta el intervalo de las sílabas, va aumentando la tasa de disparos y luego va a tener respuestas máximas y saturadas para intervalos silábicos mayores. Y por otro lado ve que en determinado intervalo, cuando tanto la interneurona BNC1 como la interneurona BNC2B responden a la vez, también aparece otra interneurona que responde precisamente en forma de campana. Es decir, va aumentando a medida que aumenta la respuesta de BNC1 hasta llegar a un máximo en donde no solo está respondiendo la BNC1, sino también está respondiendo la BNC2B. Y luego, cuando comienza a disminuir la respuesta de BNC2B, también disminuye la de BNC2A. Es decir, resumiendo, tenemos neuronas que responden a bajas frecuencias y no a altas. Tenemos neuronas que responden a altas frecuencias y no a bajas. Y tenemos una interneurona que responde cuando están activas las dos. Es decir, tenemos un sistema que está funcionando como un filtro pasabandas. Y esto es una representación esquemática de esta respuesta. Acá tenemos un canto del macho que se va a registrar en la vía auditiva ingresando por el ganglio, o sea, teniendo la entrada sensorial que llega primero al ganglio protoráxico, primero a las interneuronas OM1, de ahí a las AM1 y luego hacia el cerebro propiamente dicho. Ahí encontramos interneuronas que se llaman pasaaltos, es decir, dejan pasar las altas frecuencias, pero no las bajas, y las pasabajos, es decir, dejan pasar las bajas, pero no las altas. Como resultado de esto, parece haber una operación computacional hipotética, una operación lógica que se llama AND, que integra estas dos señales cuando ambas están realmente funcionando. Por eso esta forma de campana es la que podemos visualizar en esta interneurona integradora, que sería la BNC2A.
Por lo tanto, en el sistema nervioso central del cerebro de grillo hembra hay una integración en donde funciona la estimulación en un intervalo de frecuencias de sonido que coincide justamente con el intervalo de frecuencias que emite el macho. Siguiendo entonces con otras estructuras mecanorreceptivas, ahora vamos a focalizarnos en otro órgano cordotonal más específico en la zona de las antenas, que se llama el órgano de Johnston. El órgano de Johnston precisamente es muy conspicuo y ha sido muy estudiado en, por ejemplo, en los mosquitos. Los mosquitos Aedes aegypti, fundamentalmente, bueno, los machos, como todos los mosquitos machos, son fundamentalmente nectívoros y tienen unas antenas muy ramificadas, con pelos, con sencillas mecanorreceptivas en forma de pelo, que precisamente lo que estas sencillas, estas antenas plumosas, lo que hacen es captar la vibración del aire, y esa vibración tiene un máximo de sensibilidad en un intervalo de frecuencias que va desde 400 a 650 Hz, que casualmente coincide con la frecuencia de batido alar de las hembras de mosquito. Precisamente lo que tiene en la base de sus antenas el macho de mosquito Aedes es precisamente una sucesión de estructuras que se llaman órganos cordotonales, es decir, neuronas sensoriales mecanorreceptivas rodeadas por escolopalos, que son finas capas de cutículas en forma de tubería, uno al lado de otro, uno al lado de otra, que al vibrar la antena, vibra la base de la antena y toda esta estructura genera un potencial generador. Y precisamente muchas trampas que se venden para mosquitos que vibran en este intervalo, en realidad no sirven para atrapar mosquitos, porque lo que van a atrapar a lo sumo, con mucha suerte, van a atraer a machos, que los machos no pican, sino que son fundamentalmente nectívoros. Entonces, lo que activa o lo que desencadena una estimulación sobre la base de la antena es fundamentalmente las partículas que están en el aire, que al vibrar generan una deformación de la antena que responde la base de la misma en estas estructuras mecanorreceptivas. Por lo tanto, ahí es importante que entendamos lo que es la propagación de partículas en el aire, si es sonido o es vibración. Es fácil de entender que cuando hablamos de campo acústico lejano, en realidad la velocidad de las partículas del aire es directamente proporcional a la diferencia de presión. Es decir, estas moléculas que van chocándose entre sí y que por otro lado se van separando entre sí, van generando, por un lado, una onda de moléculas que se mueven en una dirección, que se propagan, pero que va generando diferencias de presión oscilantes hacia el órgano receptivo. En ese caso, cuando la fuente de estimulación acústica está alejada, la velocidad de las partículas
es directamente proporcional a la diferencia de presión de aire en el entorno. Y también es inversamente proporcional a la densidad del medio y a la velocidad de las ondas. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es que hay una relación directa entre velocidad y presión de aire. Ahora, a medida que la fuente de estimulación acústica se va acercando al órgano receptor, vemos que la velocidad de las partículas ya no es igual, sino que es bastante mayor que la diferencia de presión. Y cuando la fuente de estimulación está muy cercana al órgano de detección, la velocidad de las partículas de aire es mucho mayor a la presión que estas partículas generan. Y esto es importante para entender por qué vibra la base de una antena como es la de un mosquito macho. Va a vibrar fundamentalmente cuando esté cerca de una fuente de estimulación en donde la velocidad de las partículas de aire se hace muy relevante. Pero también tenemos otro caso que tiene que ver con esto, y que es el mismo órgano de Johnston en otro modelo de insecto ubicado también en la antena, y es el órgano de Johnston que presentan las abejas sociales Apis mellifera, y precisamente lo que vemos acá es un detalle de la antena de una abeja, y precisamente el segmento más reducido, más pequeño, es lo que se llama el pedicelo, y precisamente el pedicelo es el que une lo que sería la base de la antena con el flagelo. Y en este pedicelo hay toda una estructura interna como un cinturón de receptores mecanosensoriales que cuando vibra el flagelo va a generar vibración sobre esta estructura. Esta estructura mecanoreceptiva va a tener un intervalo de sensibilidad que ahora vamos a ver cuál es ese intervalo de sensibilidad. Viendo un poco más en detalle cómo es una antena de abeja Apis mellifera, tenemos por un lado lo que sería el escapo, unido con la base de la antena, el pedicelo, esta estructura reducida que tiene en su interior este cinturón de células mecanoreceptivas, que es el órgano de Johnston, y finalmente estas estructuras en forma de segmento que es el flagelo. ¿Y por qué esto es importante como estructura mecanoreceptiva? Porque cuando hay fuentes de estimulación que vibren en las cercanías del flagelo, este órgano de Johnston se va a estimular. ¿En qué casos? Bueno, vamos a ver que hay una interacción social muy importante que tiene lugar adentro de los nidos de las abejas Apis mellifera, y precisamente esa interacción está vinculada con los procesos de recolección de alimentos. Cuando una abeja vuelve de una fuente de alimento, ya sea de néctar o de polen, que es muy productiva, muy abundante en términos energéticos, esta abeja realiza un despliegue muy conspicuo, muy llamativo, único en el reino animal, que es la conocida danza de las abejas o la danza de contoneo. Lo que hace la abeja que viene de una fuente de alimento muy abundante, ahora nos vamos a focalizar en esta abeja que tiene esta marquita celeste acá, es que comienza a generar un movimiento
una caminata recta vibrante, ¿sí? Es seguida por una cantidad de abejas seguidoras y luego da una vuelta sin vibrar, vuelve a retomar el tramo recto, siempre la parte recta vibra, es decir, el abdomen se mueve hacia los laterales, las alas, producto de que los músculos torácicos vibran, funcionan como un abanico que se mueven de arriba hacia abajo, por lo tanto, acá hay un movimiento de oscilación de derecha a izquierda del abdomen, mientras está tiritando los músculos del tórax y moviendo las alas de arriba hacia abajo. Como un gran abanico, esto genera diferencias de presión muy importantes y las abejas seguidoras que están ubicadas justo detrás van a hacer contacto muy estrecho, fundamentalmente sus antenas, con estas zonas cercanas. ¿Cómo es la reproducción de ese movimiento vibrante que acá lo vemos como una imagen desenfocada? Bueno, esta es más o menos la señal durante esa fase de vibración recta que se denomina la fase de contoneo. En esa fase de contoneo, las abejas realizan estas que podemos denominarlo como sílabas, tienen una frecuencia de 20 a 30 ciclos por segundo y las frecuencias que tienen lugar dentro de estos intervalos es de 250 a 300 Hz. Y precisamente lo que el intervalo de sensibilidad de esos órganos de Johnston ubicado en el pedicelo de las antenas se encuentra en este intervalo de sensibilidad, entre 250 y 300 Hz. Lo que estamos viendo acá entonces es una imagen de la abeja danzarina justo en el momento que está haciendo la fase de contoneo recto, en donde está agitando sus alas de arriba hacia abajo, mientras el abdomen se mueve hacia los laterales. Si eso lo reproducimos en términos de movimientos de aire, lo que podemos ver en esta representación es que justamente en la parte posterior de la danzarina, y más que nada en la parte posterior hacia los costados, se forman lo que se llaman unos vórtices o unos remolinos, producto de estas turbulencias en el entorno cercano de las partículas de aire. Estos contoneos tienen una frecuencia de aproximadamente 13 Hz, o sea, 13 ciclos de movimiento del abdomen que se mueve de derecha a izquierda por segundo, con una amplitud de 15 grados. Y precisamente lo que hace la abeja danzarina y lo que podría percibir las abejas seguidoras fue analizado por un biofísico danés hace un par de décadas atrás, ubicándoles unos micrófonos ultrasensibles en la parte superior y posterior de la zona donde estaba realizando la danza la abeja. Esta es la reproducción de la fase de contoneo, por eso se representa con estas curvas. Luego la abeja hace una caminata sin vibrar, que es un semicírculo, vuelve a retomar la parte recta y vibrante, vuelve a realizar un semicírculo en el lado opuesto y así sucesivamente. En paralelo, tiene abejas que van siguiendo muy de cerca este recorrido, pero fundamentalmente
ubicada en la parte posterior. Entonces les decía, ubicando micrófonos a diferentes distancias de la abeja danzarina y por encima y por debajo de la línea de las alas de esta abeja, pudo detectar, lo que estamos viendo acá es las diferencias de presión con el micrófono que está ubicada por encima de la línea de las alas de la abeja danzarina. Este es otro micrófono por debajo de las alas de la abeja danzarina, y cada uno de estos son las diferencias, son las presiones acústicas que tienen lugar detectadas por el micrófono superior y el inferior, y acá directamente lo que sería la resultante de la diferencia de presión entre estos dos puntos, entre estos dos micrófonos. Fíjense que lo interesante es que se puede visualizar que la diferencia de presión entre producto de ese movimiento de abanico de las alas que se mueven de arriba a abajo a gran velocidad, llega hasta casi 1 metro por segundo. Este metro por segundo implica una velocidad de las partículas muy elevadas, que va a ser mucho más elevado en un entorno muy cercano a la parte posterior de la abeja danzarina, y lentamente a mayores distancias esta velocidad de las partículas de aire, esta diferencia de presión de las partículas de aire se va amortiguando. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta abeja que se encuentra muy cerca de la parte posterior de la danzarina va a registrar altas diferencias de presión, producto de estar muy cerca de la fuente de estimulación, de ese abanico que está batiendo las alas a alta velocidad, y va a poder percibir una velocidad muy importante de las partículas de aire de ese entorno. Sin embargo, si hay otra abeja que se ubica a una distancia más alejada, esto se amortigua rápidamente con la distancia. Entonces, lo interesante de este trabajo de este danés y su equipo, Axel Michelsen, que hizo este estudio, es ver que la mayoría de las abejas seguidoras en realidad se encuentran, siguen a la danza en la parte posterior o abdominal posterior lateral de la danzarina. Ubicándose casi alrededor de los 180 grados, o sea, la mayoría de los individuos seguidores en algún momento se ubican en esta parte posterior, y las distancias entre la danzarina y las seguidoras es una distancia reducida que va entre 5 y 10 milímetros de distancia. En ese intervalo, las velocidades de las partículas de aire pueden llegar hasta casi 1 metro por segundo, y se van luego amortiguando rápidamente con la distancia. Precisamente, aquellas abejas seguidoras se ubican sus antenas a escasos milímetros de la parte posterior de la danzarina, podrían detectar, o sea, podría desencadenar una respuesta sobre las estructuras mecanorreceptivas que están ubicadas en el pedicelo, en el órgano de Johnston, y poder recibir información, por ejemplo, de la presencia de una fuente de alimento en el exterior. Bueno, y por último, otra sensilia adicional a las anteriores
es las sencillas higrotermorreceptoras, las cuales son sencillas muy estables, muy organizadas, siempre repetidas, no presentan la variabilidad de una sencilia olfativa, son más parecidas, pero aún más simplificadas que las sencillas gustativas o quimiorreceptivas de contacto. Acá tenemos diferentes ejemplos de las higrotermorreceptivas en distintos modelos de insectos e inclusive acá en un modelo de arácnido. Lo que podemos ver es un par de receptores antagonistas, que uno es sensible a la humedad, humedad, sequedad, digamos, y el otro es sensible a la termorrecepción. Son bastante homogéneos, presentan una pared delgada de cutícula, sin poros, y es muy común en insectos y otros artrópodos. Quizás el modelo más estudiado en términos de fisiología sensorial de higrotermorrecepción es del bicho palo, en donde acá podemos ver una sencilia higrotermorreceptiva. Acá vemos un corte de la sencilia que está ubicada en una fosa, vemos sus terminales dendríticas y vemos sus dos dendritas localizadas en la parte central. El caso del bicho palo se pudo estudiar electrofisiológicamente. Acá tenemos el preparado que se pudo realizar, y acá tenemos un perfil y una respuesta electrofisiológica extracelular sobre ese receptor, que nos está mostrando como tres tipos de respuesta de potencial generador. Esas tres células receptivas serían, por un lado, una sensible a la humedad, otra que responde a la sequedad del aire, y por último, otra que responde al frío. Lo que se hizo en este estudio es, por un lado, hacer una estimulación que promueve un descenso en la temperatura, manteniendo constante la presión de agua, pero al bajar la temperatura también lo que estaba aumentando era la humedad relativa. Lo que se vio bajo esa condición es que aumenta la respuesta al receptor frío, como aumenta la respuesta al receptor de humedad. Si contrariamente aumentamos la temperatura en el entorno de esa sencilia, también está bajando la humedad relativa, y vemos contrariamente que la respuesta al frío disminuye y la respuesta a la humedad también disminuye. Si ahora se mantiene constante la temperatura, pero se aumenta la presión de vapor, lo que también aumenta la humedad, se ve que baja la respuesta a este receptor que sería del frío, aumenta la respuesta a la humedad y baja la respuesta a la sequedad. Por otro lado, haciendo la opuesta, disminuimos la presión de vapor, bajando la humedad relativa, vuelve nuevamente a aumentar la respuesta al frío, baja la respuesta a la humedad y aumenta la respuesta a la sequedad. Esto, digamos, es como el modelo más afinado para ver la fisiología sensorial
de esta sensilia, en donde acá podemos ver el diseño de estas dos terminales dendríticas, fundamentalmente que una responde a humedad, otro responde a lo seco y otro responde a la temperatura, y podemos ver que no está llegando a la cobertura de la sensilia propiamente dicho. Acá estarían las tres neuronas sensoriales involucradas. Por otro lado, y ya para finalizar, tenemos algunos insectos capaces de percibir calor a través de un órgano que cumpliría una función de un órgano infrarrojo. Este órgano infrarrojo fue bien estudiado en un coleóptero sensible a aproximarse a entornos de bosques incendiados, porque ahí obtienen recursos, y precisamente en la parte ventral del tórax encontramos una estructura, o un par de estructuras, que es lo que se denomina un disco sensorial. Este disco sensorial en el interior tiene neuronas sensoriales, y está ubicado como en una cámara interna que forma como una fosa. Y lo que podemos ver como respuesta, acá vemos un detalle de este disco sensorial, fíjense acá la periferia cuticular, y estos son las neuronas sensoriales, y podemos decir, a través de este estudio de Schmidt y colaboradores de principios del siglo XXI, en donde una respuesta a un cambio de temperatura en un periodo muy breve, fíjense que esta estimulación es de 1 segundo, realizando un registro electrofisiológico en una de estas neuronas ubicadas adentro de este disco sensorial, se puede ver un cambio muy abrupto, o sea, hay una respuesta fásica a partir de detectar el cambio de temperatura, y que prácticamente no hay una inercia, es decir, se termina la estimulación y se interrumpe la tasa de disparos. Eso lo que nos está diciendo es que hay una capacidad en el sistema de absorción de infrarrojos por este disco, que provoca un aumento de la temperatura que es medido por estos receptores térmicos que serían de calor propiamente dicho. Es decir, en otras palabras y en un término más técnico, estas neuronas sensoriales funcionan como lo que se llama un microbolómetro con una reducida masa térmica, lo que les da una mínima inercia. Eso es bastante comparable a lo que poseen las víboras, que pueden sensar infrarrojo para detectar ya sea una presa o un potencial enemigo. Bueno, entonces con esto terminamos la clase asincrónica de hoy. Gracias y nos vemos.